Mira amaitu ondoren, 4 urtetan anatomia patologikoa egitea erabaki nuen, eta 4 urtetan praktikak egiten duzu, ordaintzen dizute alde berean, baina oraindik ez duzu mediku bezala lan egiten, praktikak baizik. Para buscar trabajo, lo primero que hice fue más o menos lo que hace todo el mundo. Pues vas al INEM, te apuntas, te hacen una entrevista, también pues a través del Gobierno vasco con Langai, mirando pues, periódicos, búsqueda de anuncios. Pero lo que a mí mejor me ha salido ha sido a través de mi colegio profesional y también pues, contactos tanto personales que puedes tener o contactos que vas haciendo de forma profesional una vez que ya estás trabajando. Bueno, pues después de terminar la mili, a través de un conocido accedí a un trabajo de una empresa de aluminio. Posteriormente realicé varios trabajos en distintas empresas hasta que una cadena comercial de supermercados adquirió la cadena de supermercados en la que yo trabajaba y por tener buenas referencias automáticamente me incluyeron en la plantilla. Acabé las prácticas y en la empresa en la que estuve no había trabajo, entonces decidí seguir estudiando y ahora estoy estudiando producción por mecanizado. Y desde el mismo colegio me llamaron y me ofrecieron este trabajo que se compagina perfectamente con los estudios. Hace 8 años cuando llegué acá, lo que pude hacer en un principio, cuidar niños, luego pasé a cuidar ancianos. Cuando ya tuve mis papeles en regla, pude ya optar a un trabajo más de lo que me gustaba, pues trabajar en un gimnasio, hasta que ya me decidí y aposté por lo que yo quería y pude hacer mi sueño realidad, que es crear mi propia empresa. Una vez que termino mis 5 años de formación profesional, decido que necesito buscar otros campos, otros objetivos dentro de lo que es la parte creativa y todo lo que me puede ofrecer la peluquería. Voy a Inglaterra, allí estoy estudiando durante un tiempo, a partir del cual comienzo a trabajar en un salón en Manchester. Con toda esa información y todo el aprendizaje que consigo tener allí, vuelvo a Vitoria, donde comienzo a trabajar en otro salón. A partir de ahí buscamos financiación, empezamos a darle forma al objetivo, conseguimos locales, equipos de trabajo que me apoyan y empiezo a diversificar ese trabajo de peluquería y a darle forma y realidad al objetivo y al proyecto. Bueno, la incorporación al mundo laboral comenzó antes de terminar los estudios. Fue pues contactos que al final la gente te dice, ojo, pues lleva el currículum a tal empresa que se va a hacer el Festival de Juegos de Vitoria y necesitan monitores. Y pues desde aquel día al final te iban llamando para sustituciones y bueno, pues con el paso del tiempo, pasando de un sitio a otro, pues al final estoy pues donde ahora mismo, de enlace. Yo estudié empresariales y empecé a trabajar en la empresa privada. Al principio me costó bastante empezar a trabajar, me gustaba, pero la estabilidad era complicada, horas metía muchísimas y el sueldo, pues la verdad no era suficiente. Entonces salieron las oposiciones. Estudié durante una buena temporada y junto con el euskera conseguí la plaza. Pues estudié gestión medioambiental en Murguía y nada, una vez terminado allí hice prácticas, pues nada, a la vez que trabajaba también ahí, pues me busqué otro trabajo en el aeropuerto a las noches de 3 horitas. Terminé de trabajar en medio ambiente y seguía trabajando por las tardes y a las mañanas me hice un curso en Ignacio Yacuría, que es del ayuntamiento, de instalador electricista. Una vez terminé las prácticas me quisieron hacer contrato, lo que pasa es que no me gustaba mucho donde había hecho las prácticas, entonces me llamaron otra vez de medio ambiente y volví a trabajar, a llevar el mantenimiento de garaño. Me busqué, aparte de eso, otra cosa en un almacén de electricidad y a la vez que estaba en un almacén de electricidad pues seguí haciendo cursillos en Arriaga pues para seguir evolucionando. No quería estar toda mi vida en un almacén y eso que estaba a gusto, pero bueno. Me llamaron de Langai porque dejé ahí el currículum y pues me llamaron para una entrevista, les gustó la formación que tenía y nada, la entrevista la hice bastante bien y pues hasta ahora que estoy aquí en Diputación. Nire lehenengo lanak ikasten nengoenean hasi nituen. Hasi nintzen zenbait ikastoletako jantokietan lanean, eta horrela ibili nintzen ikasketak bukatu arte. Gero hasi nintzen ludoteka batean lanean, eta ja handik urtebetera lortu nuen nire lehenengo lana haurreskola batean.
Arte Ederrak bugatu baino lehen egin nituen ja kurtsoak, hasi nintzen lanean, erreza bihurtu zitzaidan geroztik, ja titulua eskuratu ondoren, lan aurkitzea, ez? Hortik ona, edo azken urteotan, naiz lanean, tailerrak ematen, eskoletan, eta, esandakoan, nire kabuz erakusketak egiten ere bai. Bueno, pues cuando yo empecé a estudiar en enfermería realizas las prácticas a lo largo de los 3 cursos que se llevan, entonces hice prácticas en diversos sitios y cuando terminé me llamaron del Hospital Psiquiátrico de Álava para trabajar ahí en verano, ¿no? Es un trabajo, es una sustitución de verano. Luego he estado trabajando también en la residencia de San Prudencio, hice en el centro de día, estoy trabajando también una temporada, he trabajado en el hospital de Txagorritxu, he trabajado también en un servicio de prevención de una empresa, ya en la sanidad privada, y ahora he vuelto a trabajar aquí en la residencia de San Prudencio. Es un poco, son contratos igual más cortos, pero que siempre te dan la posibilidad de conocer distintos campos de la enfermería. Desde que terminé los exámenes, mi primer contacto con el mundo laboral fue las prácticas en las que, por desgracia, apenas aprendí nada, porque el trabajo que me asignaban no tenía nada que ver con lo que yo había estudiado. A partir de ahí quería probar suerte con las empresas de trabajo temporal y bueno, estuve así un par de meses de trabajo en trabajo hasta que un día decidí tener un trabajo serio, estable y contacté con el que había sido tutor mío en ciclos y como él ya me conocía, sabía mi forma de trabajar y tal, pues me dio el número del trabajo donde estoy trabajando ahora y bueno. Después de hacer el curso de formación ocupacional de electricista, la forma de iniciarme en el mercado laboral fue pues, el INEM, Langai y además a través de Yacurías, y que se nos incluyó en una lista de contratación y me llamaron para cubrir una baja y ahí llevo trabajando 1 año. Biologia ikasi eta gero, parke natural batean egin nituen praktikak, unibertsitatean egon nintzen 3 hilabete edo, eta proiektu batean hartu nuen parte. Ikastaro pilo bat egin nituen, ingurumenari buruzkoak, noski. Ega lortu nuen eta ingelesa ere ikasi nuen. Eta gaur egun ingelesa ikasten ari naiz oraindik. Soy atleta y yo he venido de Japón hasta aquí para fichar con un club de atletismo. Y para fichar necesito papeles. Y para conseguir papeles aquí tener un contrato de trabajo. El responsable del club es amigo del jefe de esta planta y me da oportunidad para tener contrato y ahora tengo papeles y ya está. Yo puedo entrenar y trabajar al mismo tiempo. Bueno, dentro del curso se hacen prácticas y te dan la oportunidad o de taller o de una empresa grande. Yo acabé en una empresa grande en un principio, pero me gustaban tanto las motos, me dieron la oportunidad de entrar en este taller y como consecuencia aquí estoy trabajando. No seguí con el tema de educación infantil por el euskera, que es necesario y prioritario, y por eso me salió un trabajo como conductora y empecé con un autobús pequeño en otra empresa privada y luego terminé aquí en Tuvisa. Mi experiencia profesional comenzó siendo educadora en vez de trabajadora social. Estuve trabajando en un centro de día, haciendo funciones de educación con el colectivo de toxicómanos y después de estar como unos 2 años y medio allí me ofrecieron la posibilidad de trabajar en el servicio de asistencia a la víctima, donde llevo ya actualmente 2 años y medio. Después de la formación hacemos las prácticas, llaman a las empresas y a mí me tocó Sumendi. Estuve ahí 3 meses, como me portaba bien y hacía todo. El jefe sabía que había visto en mí que tenía ganas de hacer el trabajo, decidió de contratarme y hasta ahora estoy con la empresa hace 2 años y medio, algo así.